Bueno, Ale, como el primer defensor del pueblo después de la sanción de la Carta Orgánica, ¿qué sensaciones te da todo este debate que se ha generado acerca de si el rol de defensor del pueblo es útil o no a la sociedad de carlospacense? Bien, bueno, fuimos los primeros, los pioneros, los que formamos la primera Defensoría del Pueblo de Carlos Paz, donde hubo no solamente que elegir el lugar físico, tuvimos que postergar el periodo de asunción, había cuenta de que no teníamos, digamos, ningún lugar para ejercer la función. De hecho, ejercíamos con Rudy Trocero la función de defensor y defensor adjunto, dirigiéndonos a los domicilios de las personas que ya habíamos emitido un formulario para la generación del reclamo. Eso es muy importante porque el defensor del pueblo, si se quiere, actúa en un segmento de acción donde el vecino queda desprotegido ante la inmensidad y la desproporcionalidad de lo que es el organismo de ejecución, en este caso el Poder Ejecutivo generalmente. También tiene limitaciones el defensor del pueblo. Por ejemplo, cuando un caso ya está judicializado, o sea, ha iniciado una vía judicial, eso hace que no pueda interferir el defensor del pueblo ni acelerando, ni preguntando, ni nada. Pero sí el defensor del pueblo puede, a través de sus atribuciones o desde sus atribuciones, generar directamente las demandas. De hecho, lo hemos hecho con Rudy y ahí viene una de las cosas que lamentablemente invalidaron muchos de nuestros reclamos, que eran los periodos de tiempo de contestación de los informes por parte del Departamento Ejecutivo. Venía un vecino e inicialmente la Defensoría emitía el pedido de informes y se tenían 15 días para contestarlo. Después hubo un cambio en la ordenanza, obviamente, a favor de la no contestación, donde ese periodo pasó a ser de 45 días, lo cual invalidaba la prontitud de la respuesta del defensor del pueblo, dejándolo en un punto donde era ineficaz. Entonces, bueno, así se desarrolló la actividad y aún así logramos defender muchas situaciones, generamos muchos espacios de creación de conciencia acerca de los derechos, por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, en la protección de las personas con discapacidad, por ejemplo, en la cuestión de lo que es la violencia de género. Se ha trabajado muchísimo a través de la Defensoría del Pueblo. Se lograron cosas, sí, pero no son tan materiales como las que se pueden hacer desde el Departamento Ejecutivo. Pero sintetizando, Gaby, sostengo que la Defensoría del Pueblo es un organismo necesario, es un organismo compensador de desigualdades y que, en definitiva, merece seguir funcionando. Bien, porque la polémica que se ha generado es que tiene muy poca participación esta elección para elegirlo. Cuando vos fuiste electo, ¿qué porcentaje de padrón recordás que fue a las urnas y por qué crees que se fue desvirtuando con el correr de los tiempos? Normalmente la primera elección fue muy esperanzadora, creo que fue la elección donde más ciudadanos concurrieron a votar. Y con la fórmula con Rudy Trocero, desde el Partido Radical, la logramos con cerca de 9.000 votos en ese momento, que es bastante, digamos, en proporción a lo que después fueron las otras aceptaciones de las distintas elecciones que hubo. Y esa es otra característica particular de nuestra Defensoría de Villa Carlos Paz. De Carlos Paz y la de Misiones, la de la provincia de Misiones, se hace por voto directo de la ciudadanía. Las demás defensorías del país se las elige a través de los concilios que se arman con las minorías de los consejos deliberantes. Entonces, eso es muy importante remarcarlo también. Aquel voto es popular. De hecho, el defensor del pueblo, ni bien es electo y es proclamado, debe abstenerse de ejercer todo tipo de actividad política. Eso también genera ciertas dificultades porque lo proyecta un partido político, pero a la vez lo invalida su función de defensor del pueblo. Pero bueno, es una institución que si es bien manejada, no defendiendo al intendente, sino defendiendo al ciudadano, o sea, poniéndose del lado del ciudadano, se pueden, como quien dice, compensar muchas desigualdades y muchas inequidades. Bien, y ¿vos sentís como parte de la población o parte del área política, el arco político de diferentes signos que se fue desdibujando esta figura o quedó fuera de época por lo que la Carta Orgánica en su momento dictó? Sí, es verdad lo que dices, y inclusive quedó desarticulada desde el punto de vista de la eficiencia demandable
habida cuenta de que los periodos esos para que te contesten un informe y la no posibilidad de intervención en casos ya en proceso judicial, es como que el defensor del pueblo se transforma en un espectador en ese caso. Pero se puede trabajar, se puede retornar a la ordenanza reglamentaria inicial, donde el Ejecutivo tiene 15 días, por ejemplo, para contestar un informe. Para darte un ejemplo, había un momento donde llegan las tasas municipales a los vecinos y por un error de cálculo se le cobraba la superficie de la cochera, de las cocheras, como si fueran superficies cubiertas de departamento. Y eso un vecino se dio cuenta y vio, me están cobrando el mismo valor de metro cuadrado de departamento habitable por una cochera. Cuando yo hice la proyección al intendente en aquel momento, Esteban Avilés, para que me conteste eso, a ver si se podía arreglar o no, obviamente ahí se produjo el desfasaje ese de los 15 días y obviamente después se facturó indebidamente, como quien dice, el costo, y el vecino al final terminó pagando, generando una desconformidad con la Defensoría del Pueblo, con el intendente, con todos, ¿no? Otra cosa que te quería consultar respecto al rol del defensor del pueblo es que está sujeto a un presupuesto que le da la municipalidad, digamos, funciones, sus empleados tienen, digamos, un costo político a las arcas municipales. ¿Eso condiciona de alguna forma la imparcialidad que tiene que tener este rol? Sí, eso es bueno también volver a tratarlo. Todo a través de la ordenanza, pero la Carta Orgánica manda, en todo caso es la que baja la directriz de que todos los emolumentos del Defensor del Pueblo deben ser provistos por el Departamento Ejecutivo y se debe generar una cuenta específica para el funcionamiento de la Defensoría y su presupuesto anual. Para ser realista, nunca se accede al gasto total de lo presupuestado, y cuando vos vas habilitando las partidas, por ejemplo, para organizar un congreso, como lo hemos hecho nosotros, para organizar distintas visitas, distintas acciones específicas de Defensoría del Pueblo, no contábamos directamente con los presupuestos asignados, sino que teníamos que pedir la habilitación de la partida y todo eso. O sea, figura en la Carta Orgánica como que cuenta con mucho dinero, pero no es tan corriente ni tan líquido, voy a decir esa palabra, como para ejercer la función cotidianamente con eficiencia. De todas maneras, ya en opinión personal, sostengo que es excesivo, como quien dice, no compensa, como quien dice, el costo con el beneficio que otorga una defensoría. Gracias, Ale. No, por favor.